Muy buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros. Lluvia de bendiciones. Bueno, señores, qué menudo programa os traigo hoy, menudo programón. Os traigo, vamos a hablar del conflicto de Finlandia y la URSS de 1939. Y bueno, pues yo la verdad que es que me ha encantado, señores, porque conforme voy aprendiendo este tipo de conflictos, pareciera como si yo estuviese también en ese momento, porque la historia, yo creo que no podemos olvidarnos de la historia, porque gracias a esa historia estamos vivos. Nosotros formamos parte del futuro de esa historia o del presente de esa historia. Por lo tanto, yo creo que recordar es importante y sobre todo honrar a todas esas personas que en algún momento de sus vidas, bueno, Raquel, muchísimas gracias por ese super chat, bueno, muchísimas gracias, corazón, gracias, y sobre todo, pues honrar, sobre todo honrar a todas esas personas que han dado la vida, que dieron en su momento la vida porque continuaran, pues eso, por defender sus países, sus ciudadanos, como están haciendo nuestros queridos hermanos ucranianos, que tenemos esta bandera maravillosa ucraniana, que no he visto yo una bandera más bonita que la bandera de Ucrania. Yo no sé si es que como la veo tantas veces, al final ya he conseguido enamorarme de esta bandera. Bueno, Carles, que está por aquí, saludos. Bueno, has llegado a tiempo. Bueno, señores, pues vamos a hablar de este conflicto de Finlandia y la URSS que comenzó el 30 de noviembre de 1939 en plena Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que es que los soviéticos, es que sinceramente, conforme, me vais a perdonar, pero conforme voy conociendo más la historia de todos los atropellos que también han cometido los soviéticos, es que, señores, es que yo muchas veces prefiero no conocer las cosas porque soy más feliz, porque desde luego que este atropello que cometen contra Finlandia, que no voy a dar spoiler, pero vais a ver cómo. Pero bueno, los finlandeses de la marinera, los finlandeses no los comáis de vista porque este conflicto está dividido en dos partes. La primera parte, que es cuando los finlandeses se ponen ahí mano a mano, y la segunda parte, que es cuando Stalin, que está ya acorralado porque los finlandeses están a eso, tiene que actuar. Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de una de las guerras más apasionantes del siglo XX, cómo un pequeño país logró plantarle cara a una de las mayores potencias del momento. Yo creo que esto también podría equipararse al conflicto de Ucrania y Rusia, o sea, cómo los ucranianos están ahí haciéndole frente a los invasores rusos y cómo están luchando por su país y por su bandera y por sus territorios. Bueno, pues a pesar de que los soviéticos pusieron toda la carne en el asador para acabar con Finlandia, los finlandeses fueron capaces de poner en serios aprietos al ejército rojo, a los soviéticos, el cual se mostró inoperante ante las tácticas finlandesas. La verdad que, mira, yo lo voy a decir claro. Los soviéticos fueron unos chapuceros, con armamento malo, con tácticas malas, con todo malo. O sea, lo mismo que están haciendo ahora en Ucrania los rusos. O sea, todo muy de baja calidad. Lo que pasa que tenían una cosa que, claro, pues tenían un tremendo ejército porque, claro, eran tiempos soviéticos, tenían un montón de países. Entonces, claro, habían creado un ejército que, a pesar de que era un ejército de papel, como lo mismo que pasó en el conflicto en 1904 y 1905 entre Japón y Rusia, pero claro, evidentemente tenían un ejército mucho más grande que los finlandeses. Bueno, vamos a hablar sobre la Guerra del Invierno. La Guerra del Invierno comienza el 30 de noviembre de 1939 en plena Segunda Guerra Mundial. En plena Segunda Guerra Mundial, Alemania y la URSS habían firmado un pacto de no agresión
con una cláusula secreta que incluiría el reparto de Polonia. Bueno, está claro que Stalin y en este caso pues Hitler pues estaban midiendo sus fuerzas y bueno pues en aquel momento, a finales de los años 30, pues llegaron a un pacto, a un medio pacto de no agresión. Luego las cosas a posteriori fueron cambiando, pero en ese momento llegaron a un pacto, pero no se fiaban de los unos a los otros. O sea, fue un pacto, pero así por llamarlo de alguna forma. Y bueno, pues Alemania y la Unión Soviética se repartían a Polonia, porque evidentemente pues todos querían un trocito del pastel. A pesar del supuesto pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, Stalin no se fiaba demasiado de las intenciones alemanas, de quienes temían un futuro ataque. Evidentemente, como se estaba contando, estos pactos que parecían muy firmes, pero no se fiaban, señores. Estábamos en una época muy tumultuosa, en plena Segunda Guerra Mundial, donde las cosas iban cambiando de la noche a la mañana y los alemanes pues también querían parte del pastel, así como los soviéticos. Y bueno, pues uno de los problemas que tenía la URSS era Leningrado, que era la segunda ciudad más importante del país y centro económico de la Unión Soviética. Bueno, ahora en Rusia, la segunda, como todos sabéis, la principal ciudad es Moscú, luego San Petersburgo, pero en aquel entonces Leningrado era la segunda ciudad más importante y donde los rusos, bueno, los soviéticos, pues recibían mucho money y entonces tenían que proteger esa ciudad. Entonces, claro, como no se fiaban de los finlandeses, porque Leningrado en aquel entonces, porque ahora los mapas han cambiado, pero en aquel entonces Leningrado tenía su ciudad muy cerquita de la frontera con Finlandia y eso no le gustaba a Stalin, porque ya sabéis que en aquel momento quien estaba liderando en la URSS era el dictador, bueno, el mayor dictador, bueno, no sé si sería el mayor dictador porque ahí competía con Hitler, pero uno de los mayores dictadores del siglo XX, que era Stalin, y bueno, pues este hombre buscó la forma de entrar en conflicto con Finlandia. Leningrado se encontraba pegadita a la frontera con Finlandia y los finlandeses simpatizaban en aquel entonces mucho más con los alemanes que con los soviéticos. Y bueno, pues por ello la URSS temía un ataque a Leningrado desde Finlandia, pensaban que los atacarían, entonces pues ellos ¿qué hicieron? Pues adelantarse a lo que pensaban que podían ocurrir, o sea, intentaron apagar el fuego echando gasolina. Y bueno, pues como estaba Stalin en el poder, pues ¿qué os voy a decir, señores? Estaban deseandito de cualquier conflicto, porque este hombre como no iba a ir a luchar, pues... Bueno, Stalin, que sabía mucho, le pidió a Finlandia parte de su territorio para que Leningrado no estuviera en la frontera con Finlandia. Los soviéticos así ampliarían su expansión y protegerían más a Leningrado. O sea, Stalin, que este hombre no tenía un pelo de tonto, ¿qué fue lo que hizo? Dice, bueno, señores, vamos a decirle a los finlandeses que nos den parte de su territorio para que así Leningrado pues esté más recogidita y no sea tan vulnerable esta ciudad que tanto dinero nos está dando, porque era la segunda ciudad más importante de aquellos tiempos para los soviéticos. Bueno, los finlandeses rechazaron la petición de cesión de territorios y solo se conseguiría con la fuerza. O sea, que los finlandeses dijeron, no señores, aquí no vamos a estar entregando territorios así porque a ti te dé la gana. Si tú quieres territorio, tienes que venir a enfrentarte con nosotros, porque los finlandeses le plantaron cara a los soviéticos. O sea, yo creo que lo que hicieron los finlandeses, no creo que muchos países en aquel entonces, porque nos remontamos a 1939, o sea que habían dos potencias muy importantes que eran los soviéticos, y luego estaban por otro lado, aunque de todas formas en 1939 que estaba Stalin, todavía la URSS no tenía tanta fuerza como luego un poquito más adelante, como años después,
que poquito a poco pues se fueron uniendo más países. Pero aún así los soviéticos eran una gran potencia y hay que reconocerlo, así como los alemanes. Y bueno, pues los finlandeses le dijeron a Stalin que no, que ellos no iban a entregar, vamos, y menos regalar territorio, ¿no? Si tú quieres algo, vienes aquí y te lo luchas y si ganas, pues te lo quedas y si no, pues para nosotros. Bueno, la URSS buscaba el Istmo de Camelia, un territorio muy estratégico. A cambio, los soviéticos ofrecían una serie de territorios fronterizos hacia el norte que no tenían ningún interés. O sea, la URSS estaba buscando ese territorio, el Istmo de Camelia, y a cambio le decían, bueno, a nosotros nos das esto y nosotros a cambio te voy a dar un territorio que yo no quiero, que no me sirve a mí para nada, ni a vosotros va a servir. Entonces, claro, los finlandeses, que no son tontos, dijeron que ellos no querían eso, que para qué querían ellos eso. O sea, evidentemente, viniendo de la mano de Stalin, ¿qué os podéis esperar? Y bueno, pues ante la negativa de Finlandia de colaborar con las peticiones de Stalin, el dictador soviético se preparó para atacar a Finlandia. Ya sabéis que este hombre, si no lo conseguía por las buenas, pues lo tenía que conseguir por las malas. Este hombre que, bueno, ya sabéis, que además fue un dolor de cabeza hasta para los propios soviéticos. Yo lo que no entiendo es que después de que cayera Stalin, yo no sé cómo no se disolvió la URSS, yo no sé cómo la gente quiso, yo no sé cómo esto siguió tanto tiempo, sinceramente. Yo todavía no entiendo cómo la URSS llegó a estar tantas décadas, a pesar de que los pueblos lo pasaron bastante mal. Bueno, pues los soviéticos pusieron una táctica muy común de los países que quieren comenzar un conflicto, porque claro, evidentemente, señores, Stalin quería empezar una guerra con Finlandia, porque este hombre quería, pero no quería hacer una declaración de guerra. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues un ataque de falsa bandera, nos atacamos a nosotros mismos, os echamos la culpa a vosotros, y aquí paz y después gloria. Entonces, ya os digo que eso fue lo que hicieron. O sea, los soviéticos se atacaron a ellos mismos, o sea, hubieron unas cuantas de muertes, y bueno, pues en este caso culparon a los finlandeses. Y entonces en esa culpa volvieron a chantajearlos, a decirle que primeramente que se disculparan por algo que ellos no habían hecho, porque luego se demostró que se atacaron a ellos mismos, que luego, para que veáis lo que Stalin quería a sus militares, porque para este ataque de falsa bandera que se atacaron ellos mismos, murieron personas, murieron personas. O sea, para que veáis cómo utilizaron a conejillos de India o cabezas de turco, como lo queráis llamar, para sus propios beneficios, para empezar un conflicto con Finlandia. Entonces le pidieron a Finlandia que se disculpara, que bueno, que cómo había podido hacer eso, que se disculpara y que entregara los territorios con la excusa. Y como le dijo Finlandia, primero, que ellos no habían sido, y segundo, que ni se iban a disculpar de nada que no habían hecho, y luego al final se demostró que fueron ellos mismos. Los soviéticos montaron un teatro, pues eso, que evidentemente los finlandeses decidieron no colaborar con ellos. Bueno, pues ya comienza el conflicto, Stalin movilizó a 400.000 soldados para invadir Finlandia, quien solo pudo acumular 180.000 soldados. O sea, vamos a ver, los finlandeses los tuvieron así de grandes, porque claro, el ejército de Stalin era que estuviesen preparados, eran 400.000. Los finlandeses eran 180.000. Lo que pasa que los finlandeses, a pesar que eran un número bastante bajo comparado con los soviéticos, tenían una serie de ventajas que ahora os voy a contar, porque ellos estaban muy bien preparados.
tanto armamentísticamente como en temas de tácticas, era un ejército de calidad. Lo que pasa que, bueno, los soviéticos eran muy chapuceros, tenían un ejército de papel, pero eran muchos. Entonces, aquí tienes que sopesar si la calidad o la cantidad. Y bueno, pues la llamada Guerra de Invierno fue penosa para el Ejército Rojo, para los soviéticos, y a pesar de que los soldados finlandeses eran menos que los soviéticos, su entrenamiento era excepcional. Esto también me recuerda mucho, para hacer un paralelismo, sobre lo que ocurrió entre el conflicto de Japón y Rusia en 1904-1905, cuando a pesar de que los japoneses solo tenían 200.000 soldados y los rusos en aquel momento eran 1 millón, los japoneses le dieron una barrida. Entonces aquí los finlandeses empezaron con muy buen pie y ahora vais a ver cómo fue evolucionando todo este conflicto. Los finlandeses tenían destreza con el uso de esquíes y tácticas de guerrilla, además de un buen entrenamiento y equipamiento. Y bueno, también más puntos buenos que tenían los finlandeses es que disponían de un buen camuflaje y estaban acostumbrados al frío. Vamos a ver, los finlandeses estaban muy preparados, además que, como ya sabéis, que en Finlandia pues nieva mucho, era más frío, menos frío, pero claro, los finlandeses sabían el tema del esquí, cómo esquiar, tenían mucha destreza, mucho movimiento, mucha preparación, cosa que los soviéticos, porque ¿qué hacían los soviéticos? Pues cogían a no sé cuánto de no sé cuánto país, a cuánto tal, los metían todos juntos y todos a luchar. Y eso no pasaba en Finlandia, porque además los finlandeses, que vais a ver ahora después, pero me voy a adelantar, los finlandeses fueron muy listos, señores, porque en esa guerra de invierno había nieve y estaba todo blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que los finlandeses iban vestidos de blanco para camuflarse, porque para no destacar. Y sin embargo, los soviéticos iban vestidos de camuflaje de color caqui. Tú no puedes ir a la nieve vestido de color caqui, porque te van a ver. Y eso fue uno de los problemas. Eso fue uno de los problemas más graves que cometieron entre muchos, que ahora vamos a ver, uno de esos problemas que cometieron los soviéticos, los chapuceros, porque esta gente por lo menos tenían que haber ido un poco más camuflados, porque los veían desde lejos, se les veía. Y bueno, pues los soviéticos cometieron un grave error, lo mismo que pasó cuando invadieron Ucrania. El ejército, esto también es importante, porque subestimaron al enemigo, que esto fue lo mismo que hizo Putin con el tema de Ucrania. O sea, los soviéticos, por eso les dieron también un barrido y un fregado. O sea, con lo de Ucrania, Putin pensaba invadir Ucrania en 3 días. Pues los soviéticos calcularon, porque bueno, ellos, y por lo alto, o sea, tirando por lo alto, ellos pensaban que el ejército de Finlandia se iban a rendir en tan solo una semana. O sea, que ellos llevaban bocadillos para una semana, llevaban la muda de una semana, y ellos... Entonces, claro, pues evidentemente ya los soviéticos no empezaron bien, porque si tú ya sabes lo que va a durar un conflicto, ya cuentas con que el enemigo se va a rendir, porque tú piensas que eres más fuerte que el enemigo sin saber cómo te va a salir tu enemigo, pues evidentemente cuando tú subestimas, pues al final quedas peor, y eso fue lo que le pasaron a esta gente. Bueno, pues además, lo que os estaba diciendo, que los soviéticos utilizaban armamento terrestre nuevo, que no había sido utilizado con anterioridad ni en situaciones extremas. De repente los soviéticos pues sí que fueron a presumir de que tenían pues unos carros de combate, un esto, un lo otro, pero claro, más problemas. O sea, los soviéticos no habían utilizado nunca eso que iban a utilizar, ese armamento terrestre que iban a utilizar, vehículos, etcétera, etcétera, no lo habían utilizado anteriormente en ningún conflicto.
Y aparte de eso, como estaban en puro invierno, había nieve, etcétera, etcétera, tampoco habían calculado que todo eso tenía que ser utilizado en nieve, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que los finlandeses, en muchos de sus entrenamientos, de su preparación, contaban con la nieve, porque ellos han vivido toda su vida con la nieve. Por lo tanto, ellos ya calculaban cómo iba a ser todo con nieve, pero los soviéticos, ellos jamás contaron. Y además, es que, vamos a ver, empezar a invadir a Finlandia el 30 de noviembre de 1939, que esta gente podían haberse, si se hubiesen esperado a después del invierno, les hubiera ido muchísimo mejor, porque lo mejor que le pudo pasar a los finlandeses en aquel momento, lo que mejor le pudo pasar a los finlandeses es que los invadieran en pleno invierno, o sea, ya el 30 de noviembre, que ya está la nieve, ya hay temperaturas altas, etcétera, etcétera. Entonces les vino estupendamente. Y bueno, pues lo de los uniformes también fue otro error. O sea, ¿cómo te vas a la nieve vestido de caqui, de color caqui? Si te van a ver, los vieron a todos. O sea, no el camuflaje que llevaban, porque en todos los conflictos en Ucrania ahora van camuflados, etcétera, etcétera, porque no quieres que el enemigo te vea, y iban ellos todos visibles, porque claro, los finlandeses iban vestidos de blanco, porque esta gente sabían que ellos se podrían encubrir entre la nieve con el color blanco, pero estos no sabían. Esta gente se pensaba que iban a un carnaval, porque no iban ni siquiera vestidos apropiados para ese conflicto. Y bueno, pues las tropas finlandesas tenían una buena estrategia. Evitaban el enfrentamiento en campo abierto, que favorecía al ejército de la URSS, así como hostigaban y saboteaban constantemente la línea de suministro soviético. O sea que ellos sabían, porque evidentemente también, como era en su territorio, sabían perfectamente dónde era más favorable para ellos enfrentarse al enemigo. Sabían perfectamente los movimientos, sus estrategias eran muchísimo mejor, entonces ya os digo que bueno, que en ese sentido pues ya os digo que los finlandeses estaban muy preparados. Lo que pasa es que no tenían la capacidad que tenían los rusos, porque claro, señores, es que en aquel momento la URSS era una potencia, señores. Entonces los finlandeses sí que, y luego también otra cosa, que de esto hablaremos después, pero los finlandeses no contaron con el apoyo de ningún país. O sea, ya sabéis que los países nórdicos siempre han tenido buena relación, o la mayor parte del tiempo, pero en aquel momento ningún país soviético quiso meterse en historias. O sea, y luego aparte también estaban viendo lo que estaba pasando con Hitler, por otro lado. O sea que eran tiempos bastante tumultuosos. Miraras por donde miraras, veías conflictos. Porque ya en el 39 ya Hitler estaba por ahí haciendo de las suyas. Y bueno, pues como os estaba diciendo, llegó la batalla de a ver si lo puedo pronunciar, Snosalmi. La batalla de Snosalmi, que dio con una victoria tremenda para Finlandia. Los finlandeses consiguieron provocar 27.500 bajas soviéticas frente a las 2.700 bajas finlandesas. O sea, para que veáis cómo los finlandeses en esa primera parte del conflicto lo hicieron genial. O sea, estaban muy bien preparados. Y bueno, pues ¿cuál fue la estrategia de Finlandia para ser tan exitosa? Porque hasta este momento donde estamos hablando, los finlandeses tenían una estrategia muy buena, tenían preparación, armamento. O sea, la verdad que les dieron un barrido y un fregado a los soviéticos. ¿Cuál fue la estrategia? El país nórdico enviaba patrullas de reconocimiento compuestas por esquiadores
que indicaban a las fuerzas de apoyo dónde deberían atacar a los soviéticos. O sea, ellos lo que hicieron, esta estrategia que les funcionó muchísimo, porque claro, esta gente, ellos iban con tenían un escuadrón de esquiadores, porque claro, esta gente eran expertos en el tema del esquí, pues ellos iban moviéndose rápidamente, viendo al enemigo y dando... pues eso, moviéndose por territorios del conflicto para identificar dónde tenían que atacar al enemigo, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, los iban guiando, ¿eh? Y bueno, pues esto se fue repitiendo, y quedaron los soviéticos acorralados, o sea... esta táctica se repetía porque el objetivo era de dividir al ejército soviético en varias partes, lo consiguieron y bueno, pues la moral de las tropas soviéticas comenzó a decaer, muchas posiciones abandonaron y los casos de insubordinación fueron frecuentes. Los soviéticos se retiraban y se agolpaban a hogueras improvisadas y eran presas fáciles para los francotiradores finlandeses, o sea... que evidentemente la estrategia que puso Finlandia fue una estrategia muy, muy efectiva, fue muy efectiva, por lo tanto, los otros estaban con una moral baja porque, claro, no sabían cómo enfrentarse, porque estaban en un escenario de los cuales ellos no podían enfrentarse a ese escenario. Entonces, bueno, pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que desobedecían las órdenes porque estaban cansados, se retiraban de zonas. La verdad que se volvieron muy imprevisibles los soviéticos, los militares. Estaban cansados. Bueno, esta gente en un primer round, si esto lo pudiéramos catalogar así, en un primer round está claro que en un primer conflicto ya vemos cómo en este caso los finlandeses le dieron una barrida a los soviéticos. Y bueno, pues a pesar de que Finlandia pues lo hizo todo muy bien en temas de estrategia, de armamento, Finlandia no podía ganar la guerra. O sea que a pesar de que hasta ese momento lo hicieron muy bien, pero hay una segunda parte, una revancha, porque este dictador no podía asumir y sobre todo que esto de cara a la comunidad internacional, pues los soviéticos quedaron fatal porque estaban viendo cómo los finlandeses los estaban destronando. Bueno, pues Stalin, que como no quería perder, pues dicen, vamos a un todo o nada. O sea, vamos a un todo o nada, una segunda parte del conflicto, y ahí fue cuando Finlandia ya no pudo aguantar más, porque claro, esta gente pues lo llevaba muy bien hasta que ya hubo un segundo conflicto, pero bueno, todo dentro del mismo, pero una segunda parte. Y bueno, pues Stalin ordenó una última gran ofensiva para darle la vuelta al conflicto. Y bueno, pues el general soviético Timoshenko le dio un cambio al conflicto. Los soviéticos lo sacaron todo, o sea, estaban tan desesperados por ganar que sacaron hasta de debajo de las piedras. Artillería, carros de combate, aviones, bueno, sacaron hasta de donde no lo tenían, porque necesitaban llegar con esa victoria, porque vamos... ¿Qué le hubiese ocurrido a Stalin si esto hubiese perdido la guerra con Finlandia? Vamos, lo hubieran colgado. En aquella época que se hacían de todas esas cosas, pues yo estoy convencido de que hubieran buscado, bueno, a Stalin no sé si le hubiera pasado algo, pero hubieran buscado responsables, evidentemente. Y bueno, pues las tropas soviéticas se preparaban para un segundo round, y bueno, pues aumentaron hasta los 600.000 soldados. O sea, imaginaos que se repusieron, pero claro, Finlandia no tenía... Finlandia en el primer round lo sacaron todos los finlandeses, pero claro, en el segundo round estos no tenían ya no les quedaba nada.
Entonces, bueno, rompieron la defensa en el istmo de Camelia. Espero que Carelia, creo que no sé si es Camelia o Carelia, es que... Y bueno, pues donde los soviéticos acumularon 460.000 militares, 3.350 piezas de artillería, 3.000 tanques y 1.300 aviones. O sea, que eso fue un tremendo despliegue lo que hicieron los soviéticos, ¿eh? Fue un tremendo despliegue que pusieron los soviéticos y que, claro, los finlandeses ya no tenían nada que hacer. ¿Dónde iban? Que eso era, vamos... Pero claro, esto en un principio Stalin no quiso hacerlo porque como ellos pensaban que los finlandeses se iban a rendir, pues ellos no desplegaron todo lo que desplegaron en un segundo round. Porque como ellos pensaban que en una semana iban a conquistar Finlandia y ya lo tenían ellos ya todo ganado, sin haber empezado el conflicto ya se daban por vencidos, por ganados. Y bueno, pues la situación para Finlandia era insostenible. Además, el resto de países nórdicos no quisieron meterse en el conflicto. Carle, gracias. El istmo de Carelia. Es que hay veces que me cuesta trabajo y luego aparte, para leer yo mi propia letra, ya me gustaría que mi propia letra, ¿eh? Parezco un médico. El istmo de Carelia, sí, ahí fue cuando comenzó ese segundo round y lo que pasa que, claro, estamos hablando de que desplegaron 460.000 militares, 3.350 piezas de artillería y 3.000 tanques y 1.300 aviones. ¿Dónde iban los finlandeses y esta pobre gente ya... Y bueno, pues la situación para Finlandia era insostenible. Además, el resto de países nórdicos no quisieron meterse en el conflicto. Apenas les quedaban municiones, a los finlandeses se quedaban sin recursos. O sea, esta gente ya no podía hacer nada. O sea, estaban ya viendo que estaban... Carles dice que lo ha buscado en el Google. Sí, es que a mí me cuesta trabajo, me apunto los nombres, pero como son nombres que no me suenan, pues... Se me olvidan y los tengo aquí apuntados y luego al final luego lo pronuncio mal. Pero bueno, como estáis vosotros para corregirme y yo cuando edite el programa pues ya lo escribiré. Y bueno, pues la situación para Finlandia era insostenible. Además, el resto de países nórdicos que no quisieron meterse pues se quedaron, no tenían ni recursos ni nada. Moscú le propuso un armisticio a Finlandia y podría mantener su independencia aparte de una parte de, bueno, lo que les pidió, lo que los soviéticos le pedían a Finlandia era, pues eso, les decían, bueno, os vamos a dejar que vosotros tengáis vuestra independencia como país, no os vamos a colonizar porque la verdad que viniendo por parte de Stalin, yo creo que es difícil de entender que no quisieran los soviéticos haberse quedado con Finlandia. La verdad que fueron bastante generosos porque en aquel momento los alemanes no se metieron en el conflicto. Nadie se quiso meter en el conflicto con Finlandia. Y bueno, pues, ¿qué era lo que le pedían los soviéticos a Finlandia? Pues le pidieron el 11% de su territorio, que se quedaron con el 11% de su territorio, que coincidía con que eran los territorios más productivos, porque los soviéticos, 11% de su territorio, había perdido el 30%, que es algo muy importante. O sea, esto es como si ahora, yo que sé, a Francia le quitas el 30% de sus soviéticos, se hicieron con ese 11% del territorio, pero los finlandeses quisieron, ellos no querían soviéticos, se hicieron con ese 11% del territorio, pero los finlandeses quisieron, ellos no querían estar con territorios y perdieron sus casas, claro. Si tú ahora mismo, por ejemplo, le quitas un trozo a Francia, esos territorios van con las casas y con todo lo que haya, que por eso se quedaron con todos los recursos, que era un 30%.
Y bueno, pues de este conflicto hubo mucho oportunismo, porque claro, hay una persona que en aquel momento estaba haciendo mucho daño, sobre todo a la comunidad judía, porque estamos hablando de 1939-1940, que ahí Hitler ya estaba haciendo de las suyas. Y bueno, pues Hitler, que era muy listo también, dice, Carles, dice, veo que Finlandia no tiene acceso al mar por el norte. Yo ya os digo que me llama muchísimo la atención que nadie quisiera echarle una mano a Finlandia. Lo que pasa que, claro, como estaba en plena Segunda Guerra Mundial, ¿quién se iba a meter? Si estaban todos viéndoselas venir, que si con unos, que si con otros. Y bueno, pues esta guerra le vino muy bien a Hitler porque conoció de primera mano el penoso estado del Ejército Rojo, de los soviéticos. Porque claro, lo que Hitler pudo ver es que los soviéticos no estaban tan preparados como ellos. No, porque tuvo que haber un segundo round. Tuvo que haber un segundo round para que ganaran los soviéticos. O sea, vamos a ver, para mí, con los recursos que tenía Finlandia, o sea, los finlandeses, hicieron un trabajo tremendo. Lo que pasa que es que no puedes comparar las capacidades. Ahora mismo es lo que está pasando con Ucrania. O sea, si Ucrania, yo creo que esto lo hubiese pasado, lo mismo que le ha pasado a Finlandia, le hubiera pasado a Ucrania. ¿Por qué? Porque si a Ucrania, y que dure el tiempo que tenga que durar, y si no, ya estaremos nosotros. Dio alas a Putin para la operación Barbarroja. Que bueno, la operación Barbarroja también tiene su encanto y sus historias. Yo no sé si vosotros lo podéis plantear, si os interesa, podemos hablar, porque esto le dio alas a Hitler. Perdón, he dicho a Putin, no, me he equivocado. Me he equivocado, no, señores, si Putin no estaba en aquel momento, si estamos hablando de 1939. No. Esto le dio alas a Hitler para enfrentarse a los soviéticos en esa operación Barbarroja, que si queréis, si vosotros me lo planteáis y la gente vota y lo elige, podemos hablar de esta operación Barbarroja, que fue a posteriori, después de lo que pasó con el conflicto de Finlandia. Y bueno, pues este es el fin de este conflicto, de la guerra del invierno. La guerra de invierno se le llama. Y la verdad que, pues, hombre, yo creo que muchos de vosotros, no sé si os esperabais, los que no conocéis. Yo ahora os quiero preguntar a todos, que dejéis en comentarios, si vosotros os esperabais este final, porque yo creo que más o menos me lo veía venir. Cuando yo he preparado este programa, yo no sabía el final de esto, porque yo no conocía este conflicto, la verdad. A pesar de que dicen que es uno de los conflictos más brutales del siglo XX, en el sentido que es un conflicto para estudiar. Es un conflicto para estudiar, sobre todo de la estrategia militar de Finlandia. Por eso los finlandeses, armamentísticamente, a lo largo de la historia, tienen muy buena... militarmente están muy bien preparados. O sea, por eso también la OTAN quería Finlandia. O sea, Finlandia estaba deseando de entrar en la OTAN. Pero no nos olvidemos que para la OTAN también tener a Finlandia con ellos es un trofeo, igual que Suecia. O sea, tener el mar teniendo Suecia en la OTAN es como ponerle la pieza al puzzle, ¿no? Ponerle la pieza al puzzle y sobre todo controlar los países, pues donde están los países nórdicos. Yo la verdad que yo sabía que si era un enfrentamiento entre Finlandia y la URSS, sabíamos lo que iba a pasar, señores, porque estamos hablando de que en un primer momento que los soviéticos doblaban en el número de ejército, pero claro, dice, bueno, a pesar de que los finlandeses tenían 180.000 soldados, pero claro, luego te pones a pensar, vamos a ver,
son menos soldados, pero están más preparados, por lo tanto puede compensar un poco. Llega Stalin y envía otros 400 o 500 mil más, pues es que ya es imposible. Más me doy cuenta de que pues eso. Mari dice que tiene interferencias en el internet. Bueno, pues cuando quieras lo puedes ver tranquilamente. Carles dice: Finlandia es un país precioso, estoy visitando Finlandia con el MAS mientras te escucho. Yo la verdad que a mí me encantaría ir a ver los países nórdicos porque son preciosos, preciosos. He visto documentales, y la verdad que los tres, Noruega, Finlandia y Suecia, son paraísos. Lo que pasa que, claro, mucha gente los visita porque, bueno, aparte de que dicen que son carísimos, porque tienen un nivel de vida súper alto. Mari dice: Finlandia, tierra de maravillas. La verdad que... Y sobre todo la gente también es... la gente... Bueno, Finlandia ahora... Finlandia este fin de semana... ha cerrado la entrada de vehículos rusos. Yo creo, señores, que yo siempre digo que cuanto más seamos, sobre todo con lo del tema de la OTAN y todo eso, que se ha subestimado mucho a los... Por eso yo creo que la OTAN también, que es una organización para la defensa, yo creo que no suelen subestimar al enemigo. Son bastante cautos a la hora de... No les restan importancia al enemigo, porque saben que restarle importancia, ya se han cometido errores como los que cometió Putin, como los que cometió Stalin. Luego también quiero decir una cosa, que el poder, porque este hombre también veía fantasmas, igual que Putin, entonces pensaba, como este hombre sabía que él era malo, Stalin sabía que él sabía perfectamente que era malo, entonces sabía que tenía enemigos. Entonces esas purgas que pusieron los soviéticos, ¿os acordáis que pusieron los campos de trabajo? Ay, a ver si me... ¿Cómo se llaman? A ver si me lo podéis decir, por favor, porque es que lo tengo en la punta de la lengua y es que no me sale. En las purgas estas que puso Stalin en los años 30, que bueno, que en los años 30 también se produjo el Holodomor, pero ¿cómo se llamaba esto que hizo? Ahí, a ver si me lo decís, porfa, porque... Tiene un nombre, si no lo busco, porque vamos, no me voy de aquí sin decíroslo. A ver si me podéis ayudar y me lo podéis decir. Porque como estoy en directo, como el programa está en directo, no... se llama... ¡Ay, que lo tengo! Que lo tengo en la punta. Se llama... A ver si está el nombre, que es que... ¡Ay, por Dios! De trabajo, sí, lo del Gulag, sí. Sí, pero a mí Carles me ha salido en catalán. Madre mía, mare megua y mare megua. Sí, la conexión malísima, sí. Me están saboteando. Me están saboteando. Hablando aquí de los conflictos. Y bueno, señores, pues espero que os haya gustado, y tenemos que proponer ya para la próxima semana. Así que muchísimas gracias, dejadme vuestros comentarios, sabéis qué pensáis sobre este conflicto y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.